Hola amigos y bienvenidos a este programa titulado La sexualidad, salud, respeto y amor. Como en programas anteriores nos acompaña María del Valle Rivera, psicóloga y sexóloga, con la que estuvimos en el programa anterior hablando de temas sumamente interesantes y que hoy quiero repasar. Quiero dejar claro, o vamos a dejar claro una serie de cosas para pasar a un nuevo tema tan interesante como el anterior. María del Valle nos contaba, nos hablaba de ese aparato genital femenino, hablábamos de la vagina, que su función era mecánica, porque su parte sensible estaba entre 1 y 2 centímetros, en su profundidad. Evidentemente queremos dejar claro que es difícil que una persona, una mujer por penetración llegue a esa fase orgásmica del sexo si no es con una estimulación. Podríamos decir que en esa posición del misionero, por ejemplo, María del Valle, pues pudiera con el dedito, ¿verdad?, ayudarle ahí un poco a esa estimulación, porque evidentemente si ese clítoris tiene el cuello corto no llega, y si llega pues necesita más estimulación. Esto se dice, lo decimos o se puede exponer con la única intención de que todo el mundo entienda que esto es así y que nadie se tiene por qué sentir mal. Una relación no tiene por qué ser no sé, deficiente, o que una persona tenga una cierta frustración en ese comportamiento, porque en definitiva las cosas son como son. No podemos decir más con respecto al tema, ¿verdad, Mari Valle? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Con respecto a las glándulas de Bartolino, ¿verdad?, ya María del Carmen nos explicaba su función. Y entre otras era pues la lubricación de los labios internos y externos, para que bueno, pues para que no hubiese, que en ese roce, ¿verdad?, hubiese daño alguno, o por lo menos que fuese que tuviese esa función de no crear ningún tipo de molestias. Las leyes naturales nos otorgan el derecho al placer. Las leyes naturales nos han dado lo que tenemos, y qué duda cabe que la suciedad que la sexología para muchas personas tiene es la misma suciedad que la persona le pone en ello, algo de lo que nosotros presumimos, algo a lo que amamos, esos inmensos placeres de los que el Creador nos colocó a nuestra disposición. ¿Qué se puede hablar mal de ello, de la sexualidad? No se puede ni no hablar ni hablar mal, porque es algo que verdaderamente es tan maravilloso que hay que disfrutar y amarlo. A mí me gustaría, María Valle, hablar hoy de otro tema que sí es preocupante y que yo quiero que se conozca, que es también ese peligro que se corre al intentar llevar una relación
excitación sexual, ¿verdad? Y apurar hasta al máximo esa fase orgásmica con el fin de realizar una retirada para evitar el embarazo. Eso, evidentemente, corremos peligro en ello. Corremos peligro no solo a la hora de evitar el embarazo, sino también puede producir o provocar en el hombre alguna disfunción sexual, alguna patología. Estamos hablando de que muchos hombres que intentan apurar esa fase de meseta antes de alcanzar el orgasmo y luego intentan contener ese orgasmo que es inevitable, como sabemos, puede provocar problemas de eyaculación precoz, además del embarazo, que muchas veces, aunque una persona crea que está entrenada, que sabe más o menos cuál es su punto de retirada, no todas las condiciones en las que se puede producir la relación son iguales, con lo cual no tiene por qué haber ese control. Esa segregación de líquido, ¿verdad?, que producen las glándulas Cooper en el hombre, que va a limpiar el canal uretral para que pueda el semen, esa que se desprende al principio de lo que es la fase orgásmica y que puede arrastrar esperma de la eyaculación anterior, y claro, ese es el peligro que podemos correr. El líquido preseminal, que es al que tú te refieres, sí puede contener espermatozoides. Se habla a veces que la cantidad que lleva el líquido preseminal no es la suficiente como para producir un embarazo, pero bien dices que puede arrastrar espermatozoides de eyaculaciones anteriores, ¿no?, que se han evitado y demás, con lo cual sí puede haber ahí una cantidad suficiente como para producir el embarazo, y ese líquido preseminal no lo podemos contener porque es involuntario. Hay un tema muy interesante y que a mí me gustaría tratar, porque yo creo que no se le da la importancia que tiene, se le tipifica como de enfermedad, cuando para muchísimas personas es una liberación, y es la fase de la menopausia. Ajá. Sí, que sí, hasta la fecha incluso sabemos que profesionales, cuando llega una mujer a consulta que va a entrar en la menopausia o que ya tiene síntomas de la menopausia, le explica la menopausia como una fase totalmente enferma, ¿no? Como si llegas con otro tipo de patología, ¿no? Y no es una patología, es un proceso natural, igual que la menstruación. Entonces tendríamos que calificar la primera menstruación de la chica como una enfermedad también, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿En qué repercute eso a la mujer? Pues que lo vive de forma traumática. Muchas veces muchos de los síntomas que se producen durante la menopausia no son propios de la menopausia en sí, son más propios de la edad en la que coincide la menopausia. Por ejemplo, la menopausia sabemos todo que está aproximadamente entre los 48 y los 55 años. ¿Qué ocurre en esa etapa de la vida de muchas mujeres? Pues que los hijos se van de casa. Tenemos el fenómeno del síndrome del nido vacío. Tenemos también una pareja que, si no ha trabajado su relación, está un poco más distante. Entonces, muchas de las patologías que ginecólogos y profesionales, o que los medios de comunicación también, ¿no?, se encargan en difundir, que son propias de la menopausia, no son tal, son propias muchas veces del ciclo vital en el que está la mujer. Yo creo que las personas, la mujer en este caso de la que estamos hablando, debería prepararse para cuando llegue ese ciclo, ¿verdad? Y ese momento que hablaba del nido vacío, cuando esa persona siente, pues quizá que ha sido tan útil para todo, que en ese momento pues no tiene de quién preocuparse, ¿verdad? Y esa pues, le puede crear un momento de soledad bastante triste, pero hay que prepararse para ello. Hay muchísimas mujeres, María del Valle, que ven la menopausia como una liberación total. Hay mujeres que lo viven de forma totalmente satisfactoria, porque daros cuenta que en esa época donde ya no hay riesgo de embarazo, con lo cual esa preocupación que ha habido anteriormente desaparece y puede repercutir en una vida sexual completamente tranquila, liberada y placentera. Y
y que duda cabe que esa pérdida de estrógeno, ¿verdad?, se pueden sustituir en el plano médico y para nada tiene que cambiar el deseo sexual de la persona. Sigue manteniendo los mismos deseos, la misma actividad, o incluso cuando se ve liberada, pues igual tiene más actividad, ¿verdad? Eso de pasar a esa faceta como decir, yo ya pues no soy una persona, no soy reproductora, yo ya parece como si hubiese quedado mutilada en algo, para nada, ¿verdad? Es cuestión más de educación y de información. También te apunto que el deseo no tiene siempre que ver con la pérdida de los estrógenos a los que te referías. Mujeres que han tenido una vida sexual satisfactoria anteriormente, un buen nivel de deseo, no tiene por qué disminuir durante la menopausia. La falta de estrógeno es más físico, ¿no?, en casi todos los casos, que para ello hay métodos hormonales, además de lubricantes y demás, si se producen sequedades en la vagina. Entonces, para todo lo físico hoy en día hay remedio. Para el plano psicológico deberíamos todas las mujeres de tener más información, de buscar asesoramiento, y no cuando ya se está en la menopausia, sino cuando empieza el climaterio, ¿no?, cuando empieza todo el proceso, todo el ciclo, que puede aparecer de 2, 8 años antes de aparecer la menopausia, de buscar información, asesoramiento, para estar preparada para ese momento y vivirlo de la forma mejor posible, ¿no? Así que la sexualidad, que duda cabe que no termina con ninguna fase de edades, no termina cuando termina la persona, ¿verdad? Es una necesidad que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, afortunadamente. Pues sí. ¿Verdad? Sí. María del Valle, yo quiero que entremos en ese otro tema interesante de medios anticonceptivos, que me parece fundamental, pero antes de ello quiero que comentemos algo sobre la vasectomía. Sí. Y sobre todo, más que qué consiste, que lo estamos viendo ahora en el gráfico, ¿verdad?, que es cortar ambos conductos deferentes. Hay una cosa en esto de la vasectomía que quiero decir. He oído en alguna ocasión decir, es que a un amigo, a un familiar, le operaron de la vasectomía y su mujer se quedó embarazada. Al principio de llevar a cabo estas operaciones no se cortaba el conducto deferente, sino que se presionaban, se hacía con una presilla. Entonces, una presilla que no estuviera bien colocada, pues evidentemente podía ocurrir eso. Pero ya hace muchísimos años que los conductos se cortan, como estamos viendo en el gráfico, y si a un conducto evidentemente le falta un trocín, por ahí no puede pasar ningún tipo de esperma. O sea, quiere decir que no es totalmente imposible. Dicho esto, María del Valle, hay otra repercusión en lo que es la vasectomía, que no es de tipo orgánico, sino de tipo psicológico. Hay muchas más personas que se hacen la vasectomía pues porque están condicionados pues a esa influencia del entorno, y se ven casi obligados a tener que hacerlo, ¿verdad? Pero no son conscientes de ello, o sea que si de alguna forma no están muy convencidos. Eso sí, tenemos un problema ahí. Tenemos un problema. El hombre que decide libremente practicarse la vasectomía, incluso el que decide libremente, hay que prepararlo previamente, hay que hablarle pues bueno de los riesgos, de que puede que no sea reversible, porque muchos médicos comentan hoy en día que la vasectomía siempre es reversible, no en todos los casos. Eso es algo que hay que informarlo de antemano, con lo cual incluso el hombre que en principio estaba seguro de querer realizársela puede encontrarse después con una sorpresa ingrata. Si ya para más nos referimos a personas que han sido coaccionadas de alguna forma o empujadas a realizársela, nos podemos encontrar un fenómeno se produce como es de castración, ¿no? El hombre, daros cuenta que para el hombre sus genitales forman una parte fundamental, sus genitales también por la cultura, la educación que hemos recibido, genitales por temas de reproducción, ¿no? Ya digo que es cultural. La sexualidad no debe ser ligado al machismo, totalmente ligado al machismo. Por eso te comento que para muchos hombres sus genitales es algo fundamental. Entonces, el hecho de que no puedan procrear
a ellos le repercute, ellos se catalogan como impotentes, ¿no? Como si hubieran percibido una castración. No tiene nada que ver la impotencia, la disfunción eréctil con la vasectomía. Hay que dejar claro que una persona con una vasectomía realizada, su relación sexual, su vida sexual, no cambia en absoluto, ni su deseo. Con lo cual, pero sí vuelvo a reiterar, primero, que el hombre debe acudir libremente, y aun acudiendo libremente debe ser informado de todos los riesgos y de todo lo que supone la vasectomía, y el que decida, pues que le quede claro que eso no repercute en nada y que sigue siendo, como se puede decir, tan hombre como era antes, ¿no? Que es una frase que suelen repetir mucho. Efectivamente, la vasectomía no tiene ningún tipo de repercusión en cuanto a ese grado a esas sensaciones, ¿verdad? Ese grado placentero que se tiene antes y después. O sea que ya a veces la vasectomía te produce mayor placer porque, bueno, entre otras cosas, si es el que pone los medios el hombre, ¿verdad? Pues se siente más liberado, no tiene ningún problema. El único problema que tiene también es que se sepa perfectamente, como decía María del Valle, que la vasectomía en general no es reversible porque, bueno, cuando pasa un determinado tiempo, pasan unos años, ya con esa vasectomía hecha, pues hay un circuito que se paraliza de producción de esperma, y entonces, bueno, pues hay que empezar ahí un trabajo que posiblemente no nos dé el rendimiento o el resultado que nosotros esperamos. La persona que evidentemente pues es joven y espera tener unos hijos posterior, o le puede preocupar bueno, que pueda tener posteriormente una pareja con la que pueda tener hijos, o sea, que se sepa en todo momento que puede o no ser reversible la vasectomía, y eso sí que tiene que tenerlo en cuenta, y sobre todo que evidentemente vaya con total libertad y consciente de lo que hace, porque, como decía María del Valle, un problema psicológico, ¿verdad? Una serie de problemas sí le puede acarrear el que esa persona no sea libre en esa opción. Tenemos también, María del Valle, bueno, pues una serie de métodos anticonceptivos que son fundamentales, como te decía antes, ¿verdad? Y que todos deben conocer. Nosotros, nuestra misión no es enseñarles o decirle cómo tienen ustedes que hacer las cosas, pero sí tienen que saber lo que existe y lo que hay y sus consecuencias, y cada uno después, en función a su escala de valores, a su educación, pues usará las formas que crea conveniente, pero sí que tienen que saber absolutamente todo con respecto a la sexualidad, y una de ellas son los métodos anticonceptivos, sean aceptados por uno y rechazados por otro, pero que evidentemente que todo el mundo sepa perfectamente a lo que tiene derecho para que pueda tener la opción de tomar en un momento determinado la decisión que crea conveniente. Así que vamos a hablar de ello. Muy bien. Si quieres empezamos por los que han sido más difundidos, más afectados por cualquier religión, cultura y demás, como son los naturales, ¿no? Decir de antemano que los naturales no son métodos anticonceptivos en sí mismos, como ahora explicaremos, precisamente ayudan, o de hace unos años para acá, somos conscientes de que lo que ayudan es para todo lo contrario. Para favorecer a esa mujer que se quiere quedar embarazada, para conocer cuál es su ciclo, ¿no? Es para todo lo contrario. Pero bueno, lo repasamos un poquito. Bueno, tenemos el método famoso de la temperatura basal. Consiste simplemente en medirse la mujer la temperatura todas las mañanas, a ser posible antes de levantarse incluso, por un periodo más o menos de unos 6 meses. A partir de ahí se presupone que la mujer ha aprendido que su temperatura sube ligeramente los días de la ovulación y hasta la siguiente regla. ¿Qué ocurre ahí? Pues que para que ese método funcione, al igual que los otros dos naturales que vamos a comentar, la mujer debe tener un pleno conocimiento de sí misma. Pero ¿qué pasa aún con el pleno conocimiento de sí misma? Cualquier condicionante puede variar la temperatura. Un resfriado, una noche de insomnio, puede variar esa temperatura. Una alteración nerviosa. Cualquier condicionante, ¿no? Del más simple al más grave, con lo cual ya no estamos seguros de ese control. El método de la ovulación, ¿no? El que controla la ovulación, consiste
bueno, en saber qué días la mujer está ovulando, con lo cual esos días serían los fértiles, esos días serían los que tomaría otras medidas o no habría, según qué caso, no habría contacto sexual. ¿Qué días son esos? Pues un ciclo normal de unos 28 días, sobre la mitad, sobre el día 14. Cualquier ciclo, nosotros siempre más o menos comentamos para una idea, porque hay ciclos más o menos irregulares, no todos ciclos son de 28 días, entre el día 10 y el día 17, ¿vale?, del ciclo. Luego tenemos el del moco, ¿no?, el Billings, que se llama, porque la persona que su autor tenía ese nombre, bueno, consiste también, igual que los demás, en medir el moco, un moco que en los días previos de la ovulación el útero se abre, la mujer eso lo puede observar como un espejo, sale un moco transparente, más espeso, se mantiene durante esos días de ovulación. Entonces, observando qué día aparece ese moco hasta qué día desaparece, se presupone que en esos días la mujer es fértil. Esos serían los métodos naturales más conocidos. Como comenté al principio, no son métodos anticonceptivos, no deben nunca utilizarse como método anticonceptivo. Había uno que hacía muchos años, ¿verdad?, que el que usaba la inmensa mayoría de la gente, que era aquel famoso método de Ogino. Sí, el método de Ogino es el método de la ovulación, que hemos comentado, el contar los días. Que era también un problema los días antes a la menstruación, porque era dificilísimo de calcular, ¿verdad?, y ahí sí había un riesgo. Claro. El tema con estos métodos es que la mujer tiene que tener un ciclo totalmente regular, conocer muy bien su anatomía, es decir, cómo va a reaccionar su cuerpo, y luego presuponer que no va a haber ningún condicionante, con lo cual es imposible. Por lo que hablamos, una noche si no se duerme bien, un resfriado, un disgusto porque hemos tenido una pequeña discusión con nuestra pareja, todo eso nos puede alterar, con lo cual estos métodos ya no sirven. Si ya te digo que combinados se utilizan mucho en ginecología, combinados los tres, para determinar qué día es más propicio, qué día es mejor para que la mujer pueda quedarse embarazada. Se utiliza hoy en día para lo contrario. Yo recuerdo, María del Valle, que yo tenía un profesor que era dominico, ¿verdad?, profesor de sociología en la Pontificia, y él hablaba de estos medios naturales, ¿verdad?, de precaución para el embarazo, y lo apoyaba y lo defendía. Entonces quiere decir que para aquellas personas que, bueno, que tienen son religiosos, ¿verdad?, tienen esa educación religiosa y tienen que seguir de alguna forma determinadas normas de la Iglesia, que sepan perfectamente que la Iglesia está de acuerdo con ello, o sea, que no lo rechaza ni nada que se les parezca. Los métodos naturales son los únicos métodos aceptados por nuestra Iglesia, ¿no? Pero sí volver a reiterar que el riesgo de embarazo es bastante grande. Claro, no es fiable en el 100%, o sea que sí, bueno, ninguno, pero los naturales con más razón, ¿no? Sí. Nos podemos referir un poquito a los métodos de barrera, que quizás sean los más utilizados, sobre todo en la gente joven, por el preservativo masculino, que es el más utilizado, o debería de ser el más utilizado. Bueno, todos conocemos el preservativo, que consiste, decir también que es el único método que previene no solo del embarazo, sino también de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH, que es un método barato, fácil de obtener, que no tiene ningún efecto adverso, que puede utilizarlo tanto jóvenes como mayores, es una persona que, porque hay otros métodos hormonales, los hormonales, por ejemplo, si se padece alguna patología no son recomendables. Preservativo tanto masculino como femenino, digamos que es el método universal, ¿no? Sirve para todos y no tiene ninguna consecuencia. Sí decir, por ejemplo, que el femenino, porque hemos hablado del masculino, que el femenino tiene un punto a favor más que el masculino en este caso, porque al ser de un material más resistente, el masculino es un látex muy fino, como sabemos, el femenino es una goma más gordita, con lo cual es un método más resistente que el masculino. También tiene dos anillos, uno en la parte interior, una parte exterior. El anillo de la parte exterior
también cubre un poquito lo que son los labios, con lo cual previene también de alguna enfermedad, algún contacto, con lo cual es un método dentro de los de barrera incluso más efectivo que el preservativo masculino. Claro, y hay que comentar que eso a la mujer no le impide bajo ningún concepto tener, que no va a haber mal bajo ningún concepto ese grado de sensibilidad, ¿verdad? Ni sensibilidad, ni al hombre tiene que molestarle, no entraña ningún riesgo. Comentar también, por ejemplo, el diafragma, que es otro método de barrera, que es un capuchón de caucho, que hay que pregnarlo por ambos lados por espermaticida. ¿Para qué? Para que facilite su introducción en la vagina. Se coloca en la vagina tapando el cuello del útero. Sí es efectivo, muy efectivo el diafragma, no es de un solo uso, con lo cual se lava, se guarda y dura varios años. Sí, claro, el único problema que tiene el diafragma es que lo tiene que mandar el ginecólogo. Te quiero decir que no el mismo diafragma le sirve a todas las mujeres, según la medida de su vagina y demás, necesita de un tamaño, hay que pedirlo, entonces no es disponible en cualquier momento como puede ser preservativo, ¿no? Hablamos, si quieres, también del DIU. Sí, de todos los que... Todo en general, hablamos del DIU también. El DIU, decir primero que era un método que en principio se recomendaba para mujeres que ya habían tenido hijos. Hoy en día no es necesario haber tenido hijos para ponerse el DIU, es un avance bastante positivo. Lo que sí entraña en el DIU, bueno, el DIU es un pequeño aparatito de plástico con unos hilos de metal enrollados que se colocan en el útero, ¿verdad? No se sabe muy bien, hay muchas dudas de por qué es efectivo el DIU, ¿vale? Hay muchas teorías, todas pueden ser ciertas, pero está todavía la cuestión. El caso es que hace efecto, el caso es que es efectivo, funciona bien y las mujeres lo siguen utilizando. Riesgo del DIU, pues que para personas con reglas abundantes no es recomendado, pero para ello, como la ciencia en este campo parece que sí está avanzando más que en otros campos, ha aparecido también el DIU con medicamento, que desprende un medicamento que lo que hace es que regula esa, por decirlo de alguna forma, esas hemorragias, ¿no?, que muchas mujeres sufrían con el DIU tradicional. Bueno, que podemos referirnos a los hormonales, que también conocemos todos, como son la píldora anticonceptiva, bien conocida por todo el mundo. Hoy en día las píldoras, sí quiero comentar que la píldora que comercializa hoy en día, que es bastante, no contiene tanta cantidad hormonal como las antiguas, por ejemplo la Diane 35, sí, que era una bomba. Microginón. Eran una bomba. Sí. Hoy ese tipo de píldora, curiosamente, se utiliza para problemas de acné y para mujeres que tienen exceso de vello facial. Vienen muy bien, pero no se está utilizando como método anticonceptivo. Las píldoras estas antiguas, como digo, como el Diane 35, ¿no?, específicamente. La píldora puede ser compuesta, puede ser simple, puede ser trifásica, puede ser de una cantidad, por ejemplo, de un ciclo de 21 días, pueden ser de 28 días, de 21 días con los 7 días de descanso que imita el ciclo menstrual. Sí referí porque muchas mujeres piensan que la píldora lo que hace es que le corta la regla, que lo que tienen no es natural. Todo el proceso que entraña la toma de la píldora es un proceso natural, no entraña ningún riesgo. Es más, la mujer cuando decide dejar de tomarla no tiene ningún problema para quedarse embarazada. Incluso hay mujeres que la dejan de tomar y al siguiente día, a las 2 semanas, si mantiene una relación sexual perfectamente. Y tampoco le crea dependencia, ¿verdad? No crea dependencia, no es una sustancia que genere adicción. Sí hay que recomendarla, tiene que recomendar ginecólogo. Sí. No es igual que el preservativo, que como he dicho, que es el método más universal porque está abierto a todo el mundo. Sí la tiene que recomendar el ginecólogo porque, como he dicho anteriormente, hay mujeres que por problemas vasculares y demás no está recomendada, o la que a lo mejor mi amiga toma, a ella le sienta bien y a mí me puede sentar bien otra, con lo cual siempre hay que acudir al ginecólogo. Podemos decir, María del Valle, que todo, en cuanto entramos ya en una fase de farmacológica, ¿verdad?,
tiene que ser todo dirigido médicamente. O sea, las personas no pueden bajo ningún concepto por su cuenta automedicarse. O sea, eso de coger y decir, como dice María del Valle, a una persona le puede ir bien un determinado fármaco y a otro no. Evidentemente, cuando hablamos ya de píldoras anticonceptivas, tenemos que recurrir a un especialista, no se puede hacer por recomendación de un amigo o una amiga, ¿verdad? Cualquier método hormonal. Claro. Eso es, estamos corriendo un riesgo en la salud. Hablando también de métodos hormonales, bueno, hace unos años ha habido una innovación bastante buena en métodos hormonales, que ha sido con el anillo vaginal y con el parche, con lo cual algunas dificultades que todavía entrañaba la píldora, como era si había vómitos, si había alguna diarrea, la duda de si esa píldora se ha podido eliminar, tiene que volver a tomársela en las 12 horas siguientes y demás. Problemas de estómago, personas que no toleran cualquier tipo de medicación, algún tipo de medicación, eso lo hemos solucionado con el parche, con el anillo vaginal. También las ventajas, por ejemplo, referente al anillo. El anillo, sí, la primera vez que tú solicitas el anillo, debes de ir a un centro de salud, debes a un centro de planificación familiar o a tu ginecólogo, y que sea tu ginecólogo que te enseñe a ponértelo, ¿no? En los sucesivos meses, porque es un método mensual. El anillo es un método que solamente hay que introducirlo una vez al mes. Lo tenemos 3 semanas y la siguiente semana sería de descanso, con lo cual es un solo proceso al mes, y nos olvidamos de la píldora, de esos olvidos, de que es diaria y demás, con lo cual ha sido un avance bastante positivo para muchas mujeres. El parche, al igual que el anillo y que la píldora, es un método hormonal también. El parche sí hay que ponerlo semanalmente, son 3 parches, la cuarta semana se descansaría, con lo cual también me refiero a que no es el tema de olvidos, de que la píldora siempre ha tenido ese riesgo de los olvidos, más que por no saber tomársela, sino por olvidarse, también lo solucionamos con el parche. Hace unos 2-3 años, lo que pasa es que aquí en España se ha llegado noticias, ¿no? Pero no lo tenemos todavía muy clarito, hay mucho susto, mucha polémica con referente a la píldora trimestral, que actualmente no se comercializa en España, estamos un poco reacios. ¿Qué es la píldora trimestral? Consiste en una píldora que se toma ininterrumpidamente durante 3 meses, luego tenemos una semana de descanso, la cual viene la regla, no es una regla natural, la hemorragia por deprivación, que llamamos nosotros, el sangrado, ¿no?, que ocurre en todos los métodos anticonceptivos. Y así sucesivamente, es decir, en un año se tomarían, serían 4 reglas tendríamos al año, ¿verdad? ¿Qué ocurre con ello? Claro, explicarle a una mujer que ahora de repente ella va a tener nada más que 4 reglas al año, como que puede asustar un poquito. Y se ve como antinatural, ¿no? Lo natural es tenerla todos los meses, pero vuelvo a reiterar que los métodos hormonales no impiden el proceso normal de la mujer, ¿no? Es decir, no impide nada, no es nada antinatural. Y que el sangrado de la píldora de todos los días y el sangrado de la píldora trimestral es exactamente el mismo. Ya te digo que todavía yo no he escuchado que se la comercialice todavía aquí en ninguna farmacia, que no la haya recomendado ningún ginecólogo, pero sí que estamos en espera. Algo que me gustaría comentar: como ves, estamos teniendo muchos avances hormonales en mujeres, métodos anticonceptivos de otro tipo en mujeres, pero ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está la comercialización de más métodos para hombres? Esa es la asignatura pendiente que tenemos hoy en día, ¿no? Que solamente tenemos lo que es el preservativo y la vasectomía. Ya está. No tenemos más. Lo que sí es que, María del Valle, cuando hablamos de métodos anticonceptivos, ¿verdad?, no podemos enfocarlo a lo que son esas parejas jóvenes exclusivamente, con el fin de evitar el embarazo. Es algo más importante ya las parejas consagradas, que bueno, que por muchísimos motivos, ¿verdad?, porque no puedan
médicamente no puedan tener hijos, porque no se puedan permitir tener hijos, porque no quieran tener hijos. Se quiere decir que esos métodos anticonceptivos no tienen esa función como algunas personas piensan, ¿verdad? Métodos anticonceptivos para las parejas jóvenes, para esos chicos jóvenes, para que tengan libremente esas relaciones sexuales, no es nada de eso. Es para toda aquella persona, evidentemente, que por otros motivos, como decía antes, pues pueda tomar la decisión que crea conveniente en un momento determinado. Qué duda cabe que estos métodos anticonceptivos, como decíamos también anteriormente, van a ser usados en función a la ética y a la moralidad de cada persona, en función a la dependencia que tenga religiosa, filosófica o cultural. Pero que lo que sí está claro es que todo el mundo tiene que saber que eso existe, que está ahí, ¿verdad? Y que en un momento determinado pues le puede beneficiar cuando por salud, por lo que sea, ¿verdad? Y es importante, es muy importante que la persona tenga todos los conocimientos que la ciencia nos va aportando en ese tema. María del Valle, los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Tanto de estos hormonales, sobre todo todo lo que tengamos que recurrir a ese fármaco, tampoco tiene nada que ver con el deseo sexual, ¿verdad? No hay nivel de deseo sexual. Ningún método anticonceptivo tiene ese efecto secundario. Sí referirte que, porque claro, hay mujeres de cierta edad que pueden estar viéndonos y decir, bueno, yo tomaba una píldora que a mí sí me contenía mucho el deseo, me lo inhibía totalmente. Lo que hemos hablado antes, las píldoras de antes no son las de ahora. Contenía una cantidad de hormonas increíble, con lo cual no era solo esa inhibición esa reducción de la libido, sino también tenía otras consecuencias, ese aumento de peso al que muchas mujeres temen, dolores, ¿verdad? Dolores de pierna, dolores de espalda, con lo cual toda esa tecnología, todo lo que se ha avanzado, tenemos ahora mismo en el mercado, en farmacia, unas píldoras que están para lo que precisamente la mujer quiere tomársela, que es para evitar ese embarazo no deseado, cada una por el motivo que quiera o que crea, pero no nos produce ningún efecto secundario. Los métodos anticonceptivos evidentemente tampoco sirven o tampoco se han llevado a cabo para alentar o para incitar a la gente a llevar una vida desordenada en el sexo. No es así. Yo pienso que todos pensamos que los métodos anticonceptivos, ¿verdad?, están para prevenir una serie de problemas, entre ellos las enfermedades, ¿verdad? Y eso no quiere decir que las personas sean más promiscuas en sus relaciones, no tiene nada que ver con ello, ¿verdad? Eso no es decir, por ejemplo, bueno, pues como hay un método anticonceptivo, que el chico y la chica haga sexo cuando le venga bien con quien quiera. No se trata de eso, bajo ningún concepto. Sí que hoy tenemos una serie de enfermedades de transmisión sexual que evidentemente pues hay que tenerla en cuenta, y una de ellas es el virus del VIH, ¿verdad?, conocido como el SIDA, y de eso sí también quiero hablar contigo. Qué duda cabe que hay una serie de desconocimiento también con esa enfermedad, ¿verdad? Hay personas que tienen esa enfermedad y que el contagio no es ni muchísimo menos por la relación con esa persona, siempre y cuando evidentemente no sea de transmisión sexual, no haya un contacto sexual con la persona. Claro, no haya intercambio de fluidos vaginales o anal, ¿no? Un beso, una caricia, eso no entraña ningún riesgo, ¿no?, de contagio. También me gustaría apuntar en este tema del VIH, ha sido una enfermedad en sus inicios de la comunidad homosexual, como muchas enfermedades hoy en día,
se ha extendido a cualquier persona, esto de, bueno, yo soy mujer, yo tengo mi pareja estable, o yo soy hombre, yo tengo mi pareja estable, y en mujer yo no tengo riesgo de padecer. Cualquier persona se ha extendido a todos los heterosexuales, ¿no? Claro. Es una enfermedad que nos entraña a todo, con lo cual tenemos que ponerle remedio a todo. Sí, que no atiende a orientaciones sexuales, sino simplemente que cualquier persona puede ser. Hay una cosa que yo quiero apuntar. En cuanto a saliva, se necesitarían 7 litros de saliva, ¿verdad?, para contaminar el SIDA. O sea, con esto, a lo que decía María del Valle, un beso, una caricia, eso no tiene nada que ver. O sea, que decir que la carga vírica está en el semen, en el fluido vaginal de la mujer. Si es más fácil que el hombre contagie a la mujer que la mujer contagie al hombre, ¿verdad? Porque en ese fluido vaginal la carga es mínima, se necesita muchísimo fluido para ello. Así que es el hombre, la carga fuerte vírica va en el esperma. Y eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. No podemos fiarnos de nadie, ¿verdad? Y eso sí que tenemos que... estamos jugando con nuestra vida. Y tanto los chicos como las chicas, pues a la hora de mantener una relación, cuando ellos decidan con quién y por qué, que también tengan en cuenta este problema que puede venirnos. María del Valle, el tiempo se nos va volando. Pero corriendo. Cuando hablamos de algo que nos gusta, que nos interesa, pasa a una velocidad de vértigo. No te das cuenta. Así que te agradezco que hayas estado hoy también aquí con nosotros compartiendo este espacio y aportando esos conocimientos que tiene de la sexualidad, de la sexología como profesional. Y ya nos veremos en alguna que otra ocasión, pues porque hablar contigo es un placer. Igualmente. Gracias. A ti.